Bienvenidos a este episodio de Echemos Despadre. Este es un espacio donde a través de nuestros invitados buscamos conocer y escuchar las experiencias que nos han formado y que al día de hoy forjan nuestra paternidad. Hola, ¿les cuento un secreto? Mi papá no tiene la menor idea de lo que hace. Amigos de Echemos Despadre, un gusto saludarlos. Hoy tenemos un gran invitado. Para mí es un honor presentar a Juan Pablo Torres. Juan Pablo es licenciado en Comercio Exterior por la Universidad Iberoamericana. No ha ejercido la parte de comercio exterior. Es un emprendedor y tiene una pasión indomable por las letras, lo que lo transformó en escritor. Ha tenido participación en múltiples festivales, foros y talleres a nivel nacional e internacional. Y es el creador de novelas donde destacan Zorros Urbanos, Los de Arriba, que está en su 10º aniversario, Bien bajado ese balón, y su más reciente obra, Quiero ver tu dolor. Juanpa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? No, al contrario, mi querido Esteban, un gusto coincidir de nuevo ahora por estos rumbos y pues al contrario, bien agradecido con la invitación. De regreso, un buen rato sin saludarte y muy contento de tenerte hoy aquí en este proyecto que, como platicábamos, pues buscamos ahí que nos cuentes un poquito de tus experiencias, ¿no? Como papá. Encantado, hombre. Además, qué buen giro para una entrevista. Exacto, algo que no has tocado, amigo, algo que creo que sale un poquito del tema de los libros, digo, lo vamos a ir tomando por ahí en la entrevista, pero bueno, nuevamente agradecerte mucho por dedicarnos estos minutos para platicar y echar un poco de despadre, ¿no? Eso, me gusta mucho, mi querido amigo. Perfectísimo. Oye, pues la pregunta obligada, creo yo, la cual me intriga, pues, por ahí investigué un poco para esta entrevista y sé que tu abuela Paz siempre fue lectora y se puede decir que la iniciadora de un gusto o una pasión por el tema de las letras, ¿no? Ese legado continúa con tu papá, quien es también apasionado de los libros y de la cultura, y me gustaría preguntarte cómo se hereda esta afición por la lectura hacia ti. Hace unos años, Esteban, escribí las memorias de mi abuela. Las memorias se llaman La casa sin llaves. Y en estas memorias mi abuela relata que siendo muy niña iba con una amiga suya en Aguascalientes de nombre Ana a una iglesia. No recuerdo el nombre de la iglesia, me parece San José. Y les rentaban, y había una especie de biblioteca en esta iglesia en la que rentaban libros por 2 centavos. Qué bellos Y, tiempos. les permitían un libro por usuario. Entonces, ellas sacaban uno cada una y se los pasaban, ¿no? Entonces eran lectoras ávidas desde muy corta edad. Echaban a andar la imaginación, creo, desde muy pequeñas, siendo grandes amigas. Entonces, cuando una terminaba su libro, se lo pasaba a la otra y a lo mejor leían 2 libros al mes, ¿no? Entonces, pues al parecer, en el caso de mi abuela, fue un medio para el entretenimiento básico en su infancia. Y recuerdo a mi abuela siempre con un libro en su buró, ¿no? Y siempre que la visitaba me platicaba algo del libro que estaba leyendo entonces, y nunca dejé de ver un libro en su buró. Entonces, yo no sé si esta cuestión la hereda mi papá también de alguna manera, pero pienso que mi papá se hace más lector todavía en la universidad. Ok. Creo que es cuando él se hace como del hábito de no soltar los libros, sobre todo de ficción, porque pasa muchas horas en soledad, en una habitación en la Ciudad de México, siendo estudiante de Derecho, que tampoco llegó a ejercer su carrera. También eso yo creo que lo heredamos. Y pues dice mi papá que él se aventaba quizás el periódico y luego se ponía a leer novelas y demás. Y creo que esos intermedios, ¿no? Entre el sueño y la universidad, pues le permitieron leer mucho. En mi caso, Esteban, pues parte de la imitación, o sea, mi experiencia personal como lector es
el niño, pues que siempre tuvo libros, o tuvo acercamiento a libros, a revistas, a enciclopedias, a cosas del tipo en su casa. Y, y fueron mis primeras lecturas Mafalda. Ok. Mafalda, Asterix y Obelix, Fuiste de y cómics. todo, cómics, sí, o sea, lo que uno encontraba en la época en Sanborns, ¿no? O sea, o en algún otro lugar, o en el centro también. A veces iba con mi papá a comprar revistas de fútbol inglés. Desde ahí me gustaba mucho el fútbol inglés. Y pues era lo que alcanzaba a leer, ¿no? De esas revistas o a ver nada más. Pero ya había, digamos, un apego por el hábito de ir a comprar algo de papel que uno pudiera consumir, o sea, consumo pues del libro, de la revista como Claro. artefacto, y de tenerlos y de acumularlos, de coleccionarlos. Y pues el ver a mi papá leer es lo que me impulsó a yo también querer ser lector, ¿no? O sea, yo lo veía como un hábito positivo en mi papá, y siendo los papás pues la primera referencia en el mundo, pues yo pensaba que estas cosas eran para bien, ¿no? Entonces quizás me acerqué con él en algún momento para decirle, oye, dame algo que leer, ¿no? Y también de su parte hubo interés en que sus hijos fueran lectores, entonces siempre se preocupó en que tuviéramos algo a la mano. Los libreros en la casa pues estaban siempre también a la mano de todos, o sea, no eran libros ahí escondidos ni nada, entonces pues era fácil tomarlos de Claro. cualquier lugar y ojear o lo que fuera, ¿no? Qué increíble. Creo que haciendo una analogía, hace poco escuchaba justo una entrevista a Kobe Bryant, que en paz descanse, Sí. y justo él hablaba mucho del tema del ejemplo, ¿no? De sus hijas, cómo lo veían, al no rendirse, al trabajar duro, y que él tenía eso muy clavado con sus hijos, el tema de dar el ejemplo, y en este caso, pues bueno, tu papá te dio totalmente el ejemplo para tener este gran hábito y esta gran pasión por la lectura. Y creo que es una cuestión hasta natural, o sea, la de imitar, ¿no? En todos los ámbitos, creo que el ser humano tiende a imitar para aprender Y y y más al también, papá, ¿no? Que es y más al papá, claro. nuestra primera figura, ¿no? Es nuestra primera figura y es como la referencia real del mundo, ¿no? O sea, de lo que existe, de lo que hay, e incluso de lo que podemos ser. Es como parte de la identidad que uno va formando. Entonces, Claro. si uno logra transmitir pues, buenos hábitos, pues los hijos quizás los tomen, ¿no? Si uno tiene malos hábitos, también los hijos los van que no nos extrañe después decir, ¿por qué mi hijo hace eso? ¿Por qué mi hijo Claro. hace lo otro? ¿No? Pues yo creo que es muy sencillo, ¿no? Y más allá pues del ejemplo moral o lo que pudiera ser, pues es lo que nos hace día con día. O sea, hasta el humor, los genios de papá que uno pueda tener, las gracias que uno pueda tener con los hijos y demás, pues van moldeando, los van moldeando, ¿no? Claro, hasta las formas, ¿no? De ver la vida. Creo yo que lo que dices es Sí, importantísimo. Pues observamos nosotros a nuestros papás 24/7, así como ahorita ellos nos observan a nosotros, y creo que eso que mencionas es muy importante porque a veces perdemos un poquito pues la noción, ¿no? Que tenemos a alguien que nos está viendo y que nuestros hábitos al final pues repercuten. claro. Y creo, Esteban, que o sea, hoy estamos más cerca también de los hijos, ¿no? Culturalmente antes la dinámica era distinta. Claro, Hoy nuestros mismos trabajos quizás nos permitan estar más o buscamos la manera de estar más también, ¿no? Con los hijos. Hace poco le comentaba a un amigo de mi papá, que dice, estoy haciendo con mis nietos lo que no pudimos hacer tanto con nuestros hijos, que es verlos crecer. Y aun cuando yo siento que mi papá estuvo muy cerca todo el tiempo y sigue estándolo muy cerca, digo, pues sí, las dinámicas sociales y culturales eran distintas antes, ¿no? Y quizás si nuestros papás salían muy temprano de la casa y regresaban en la tarde o noche y pues llegaban hechos trizas pues del trabajo, claro. ¿no? A veces ya los veíamos hasta el día siguiente, quizás. Y hoy ha cambiado esa dinámica, me parece, para bien, y estamos aprendiendo también a ser papás, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Juanpa, hablando justo de ese tema de las dinámicas,
¿Cómo era tu dinámica en tu infancia con tu papá? Fíjate que, como te decía Esteban, yo siempre me sentí muy, muy cercano a mi papá. O sea, siempre fue como o siempre ha sido una figura que me transmite confianza, seguridad, respaldo. O sea, siempre me he sentido muy seguro con él. Creo que ¿cómo llamarle? Esa sensación, pues, de seguridad es importantísima en un niño, ¿no? Y mi infancia creo que corrió así, con esa gran suerte, pues, de tener papás muy, muy atentos. Mi mamá, pues, digo, se partía en dos para estar con nosotros y entretenernos en lo que fuera y poner actividades y hacer cosas. Y pues fue una mujer muy, muy activa. Y mi papá, pues fue un tipo siempre, creo, preocupado por sus hijos, o sea, siempre ha estado o tratado de estar al pendiente, ¿no? De qué sucede alrededor de nosotros. Siempre los procuró, Y siempre estuvo ahí sí, exactamente, ¿no? buscando tiempo con ustedes. Sí, y aunque quizás entre semana era más complejo, y no es algo que de lo que hayamos carecido, o sea, de verlo entre semana o algo así, o sea, tampoco siento que en ese sentido Gerardo, mi hermano y yo fuimos privilegiados, o sea, tuvimos una infancia muy cercana a nuestros papás y, y en los viajes y en todo, pues lo que uno va como recabando de la vida, pues tuvimos a nuestro papá muy cerca, siempre lo hemos tenido muy, muy cerca. Él fue el que, o sea, de la infancia, pues es como una gran influencia, porque también es esta como conciencia, ¿no? Que te va sugiriendo cosas o que te va aconsejando de una u otra manera. Y en ese sentido, pues mi papá ha sido un hombre muy presente. Eh, por él le voy a León también, cosa que no es Esa menor. afición es Ajá. heredada también. Y fíjate que mi papá, sin ser tan futbolero, participó en alguna directiva en los años 80 de León y pues más bien creo que es un tipo con mucho sentido pues de lo que es ser ciudadano de una ciudad y de la ciudad en la que naciste y en la que creciste y que quieres. Y mi jefe pues, le preocupaba mucho que nos fuéramos a ser aficionados de otro club. Y ahorita que Entonces, comentas eso, digo, añadiendo un poquito, veo que, digo, no he tenido la fortuna de leer todos tus libros, pero en los que he leído siempre tienes connotaciones o siempre impulsas a la ciudad, siempre tienes menciones hacia la ciudad de León, ¿no? sí, O sea, aparte de sí, este amor a la ciudad, que creo que por lo que me dices es también una herencia algo que le aprendiste a tu papá. ¿Qué otras cosas le has aprendido aparte de la lectura, el fútbol, este amor a la ciudad? ¿Qué lleva Juan Pablo arraigado de su papá como una gran lección? pues fíjate, Esteban, que pienso que va en el sentido de la practicidad, pues, ¿no? O sea, eh, mi papá es un tipo que habla mucho con nosotros y en esa procuración de la que yo te hablaba antes, pues siempre ha estado la palabra, o sea, el por qué hacer las cosas, el ser útil en algo, o sea, esos como valores, digamos, que nos ha transmitido mi jefe, pues parten de eso, ¿no? O sea, decir, oye, encuentra algo en lo que sepas que eres útil, que eres bueno y desarrollate ahí, ¿no? Eh, otra de estas cosas, de estas grandes influencias es también que para todo hay una edad o un tiempo, o sea, que a veces se nos va el tren haciendo otras cosas y él me decía, mira, para estudiar hay un momento, ¿no? O sea, aunque creo que uno no deja de estudiar, creo que el grueso de ese estudio, por ejemplo, universitario y demás, sí hay que hacerlo en alguna época, ¿no? O sea, y te tienes que concentrar en eso, o sea, él fue como muy firme en ese tipo de cosas y él tenía muy bien establecidos sus tiempos con los hijos, ¿no? Para decir, oye, si, Y si vas a hacer primer esto que paso. es en su tiempo y tal, yo te apoyo a hacerlo, ¿no? Y vamos a ver cómo lo sacas adelante, ¿no? Ya es Necesitaba ese momento. consejo, Juanpa. Yo lo hubiera necesitado para no estar neceando tanto en el tema del fútbol y ya haberme dedicado a No, otra cosa. pero bueno, es que te voy a decir algo, también el fútbol, mi querido Esteban, pues es un azar, o sea, Sí. hay tantos factores que tú que eres portero,
para empezar, pues es una posición muy competida, ¿no? Y solamente lo ocupa uno, o sea, hay la posibilidad de uno en un equipo, ¿no? Más los otros dos que estén en la banca apoyando o esperando el turno, pero digo, son cuestiones bien fortuitas también, ¿no? Algún amigo que en algún momento fue futbolista profesional me decía, conozco gente que era banca de la banca de la banca, y porque la banca del titular y la banca de la banca No estaba, se salía. lesionaron y no estaban, o por alguna razón debutó, hizo un gol y no se movió del puesto, ¿no? Entonces, el fútbol es eso. Entonces, al contrario, yo pienso que tuviste muchas agallas para verlo desarrollado y cumplir ese propósito, ¿no? Porque de alguna forma, pues lograste cosas. Entonces, y Sí, también el fútbol deja mucho. O sea, el deja mucho fútbol y más aprendizaje. oye, ¿cuánta gente no hubiera querido estar en tu lugar en un ascenso, por ejemplo, ¿no? O Claro. sea, Sí, yo pero pienso creo que como dices, sumándome como a este comentario, lo platicaba en una entrevista pasada con Alejandro Palomino, que justo un padre nos ayuda a hacer con mucho esta guía, ¿no? Esta guía que por lo que tú me mencionas, justo lleva un proceso, ¿no? De los tiempos claro, y ese apoyo para que tú puedas lograr con esa guía y con tus facultades, pues lo que tú desees, ¿no? sí, Qué claro. qué padre que tu papá, digo, dejó como claro esos procesos y que tuvieron ese apoyo. Sí, mi jefe es muy insistente además, o sea, cuando algo le hace ruido, también le mete, digamos, como que toda su energía. Tiene 71 años mi papá y es un hombre con mucha energía en realidad, y se ve más chavo además. Y, y sí, o sea, cuando él detecta un problema en algo y tal, dice, a ver, me voy a concentrar en eso y tal, y más si es de sus hijos, o sea, eh, no, no, Centrado. no lo suelta, ajá, sí, sí, sí. Entonces, pues no sé cómo llamarle, pero quizás sea dedicación, ¿no? Y compromiso de alguna Claro, forma. Y eso, aunque sean cosas que él no nos inculque, pues son cosas que se van transmitiendo y que también a uno va siendo consciente pues de la responsabilidad que ser papá, ¿no? Si hoy yo veo el actuar de mi papá frente a nosotros dos, frente a Gerardo y a mí, pues digo, bueno, pues ahí tengo ya un parámetro, ¿no? Para el futuro con mis hijos, ¿no? Sí me pregunto mucho cómo habrá sido mi papá en sí relación a te pones estas a cosas analizar esa parte. Sí, como papá uno se empieza a preguntar muchísimas cosas sobre sus papás y sobre uno mismo, Claro. ¿no? Entonces empieza a ver el reflejo en los hijos y se pregunta cómo habré sido yo a esa edad, cómo habrá sido mi esposa a esa edad, ¿no? Y las referencias inmediatas pues son las que nos dicen nuestros papás, tú eras así, tú eras así, o tu hijo se parece a ti en esto, ¿no? Y pues todo se va transmitiendo al final. Qué padre. Oye, amigo, cuéntanos alguna anécdota con tu papá que a ti te haya marcado. Fíjate, Esteban, creo que no sé, más que anécdota, es como un momento en ¿Ok? el que me dejó muy en claro quién era mi papá. Eh, Porque además es algo que a mí me dio mucho gusto, que me llenó como de orgullo y me dio mucha satisfacción. En alguna reunión escolar, me parece que estábamos en primero de secundaria, teníamos en el Lux estas clases les llamaban orientación educativa, si no me equivoco, y si no era el nombre en secundaria era algo así, ¿no? Pero era un tipo como hoy le llamarían de life coaching, ¿no? Ok. Pero más académico. Desde aquellos tiempos ya existía el life coaching, imagínate. Claro, siempre ha existido, nada más que los jesuitas le llamaban orientación Va educativa. cambiando de nombre. Exactamente, eran clases como para mostrarnos también una realidad, eh, la realidad del país, pues, ¿no? O sea, y de nuestro entorno y decirnos, pues, no, no nada más tú existes aquí, ¿no? Hay más allá. Entonces, Pero era creo que materia, no era como la orientación vocacional que te dan sí, no, ya. era una Ok, materia, entonces, y la llevábamos durante toda secundaria y todo prepa. Y también puede ser que ese tipo de clases hayan sido las más, de las que me hayan dejado más cosas, durante mi, claro, mi pues periodo ahí en el Lux. Porque además los maestros y las maestras eran gente pues con otra visión de la vida, ¿no? Entonces nos mostraban, nos ubicaban en muchos claro. sentidos. Y en alguna de estas clases invitaron a los papás, que tampoco pienso que era algo tan común como hoy, ¿no? Hoy
hay algo y pum, los papás corren, ¿no? Y con los hijos y hoy se involucra más, creo, a los papás. Sí. Y, y mi papá fue a esa reunión, iban papás y mamás y según recuerdo, fue mi papá nada más a esa clase y les preguntan su opinión sobre alguna cosa. Y mi jefe levantó la mano y se puso a hablar y tal. Y creo que yo nunca lo había visto hablar frente a un público. No lo había visto hablar y me gustó mucho la manera, la facilidad de palabra que tenía. Ok. Y digamos como la seguridad para hablar y para argumentar lo que estaba diciendo. Y ese día como que me hizo ver una cara muy distinta a la de mi papá, al del papá que si llegaba del trabajo y jugaba con nosotros o tal. Ahorita hablando de anécdotas, ahorita te voy a platicar alguna otra anécdota de mi papá, que esta sí es más anécdota. Y, y recuerdo que me fijó muy bien, o sea, como quién era mi papá. Y dije, mira, mi papá tiene esta Es una faceta nueva de mi papá, es una ¿no? faceta nueva, ajá, claro. Y luego ya creo que me hizo ser más observador a partir de eso y cada que tomaba la palabra en donde fuera y tal, pues me daba mucha seguridad verlo hablar, pues, ¿no? Es un hombre que sabe argumentar muy bien, tiene una mente muy clara, mi jefe, entonces hace planteamientos muy claros, ¿no? Y eso me gustó mucho y creo que también a mí me marcó como una ruta sobre cómo analizar las cosas. Y Ok. no es precisamente por lo que haya dicho, sino la manera en que lo hizo. Entonces, eso además fue un orgullo muy grande, ¿no? Ver a mi jefe ahí y tal, ¿no? Sentía que Y eso es había... muy complicado, ¿no, Juanpa? O sea, tener esta claridad al final leía que justo a través de la palabra es como nosotros podemos reforzar nuestro conocimiento, ¿no? Y nuestros ideales. Sí, Pero sí, sí, sí. el ser claros con esta comunicación, no cualquiera tiene esa facilidad. Pienso que es una capacidad de análisis, Esteban. O sea, hablando de la lectura facilita mucho estas cosas. La Exacto. capacidad de análisis y de crítica y de juicio y demás, y de planteamiento además. Y por eso es algo que yo le agradezco muchísimo a mi jefe. O sea, los momentos más claros que he tenido, quizás pues recurro a este tipo de procesos y quizás se los deba a él. Otra anécdota, que esta sí es un poco más anécdota de papá echando despadre, hablando del despadre. Eh, cuando mi mamá salía alguna cosa de la casa, jugábamos fútbol adentro de la casa con mi papá. Y mi papá, digo, no era ni futbolero ni nada, pero pues él sí Así quería. ¿qué rompió tu papá, Juanpa? No, pues te digo, rompíamos todo lo que estuviera al alcance. Y comprábamos unas pelotas muy pequeñas que de repente en algún viaje o tal nos traíamos pelotitas y yo me la pasaba chutando esas pelotas en la casa. Entonces, si iba a la cocina abajo, me iba chutando la pelotita y regresaba chutando la pelotita y así, eran unas de esponja y otras eran de aire y demás. Pero había de esas pelotas regadas por toda la casa. Entonces, yo organizaba, ya fuera con un closet o con alguna cosa, y con otros elementos domésticos organizaba tiros libres, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ok. abría un closet que me figuraba una portería y ponía quizás una silla o algo y hacía como tiros La libres, ¿no? barrera. Entonces, de un cuarto hacia la sala, ¿no? Entonces, ¡pum! O sea, donde hubiera lugares rectos y muy largos. Tu mamá debió Y ser la más feliz de era todos feliz esos mi mamá, sí, tiros claro. libres. Sí, no, le fascinaba gritarnos, no jueguen adentro de la casa, le fascinaba. Yo pensé que te gritaba gol y hacía todo el Sí, no, mi festejo. papá era mi papá era el que gritaba gol. Entonces después nos cambiamos de casa y pude hacer esto mismo, pero ya elaboré un poco más mis porterías. Entonces ponía los respaldos de dos sillas y tenía, en esa casa había unas literas. Entonces zafaba los barandales de la litera y los ponía de travesaño. Y Ok. con unas cobijas blancas cosidas a mano que simulaban la red. Entonces ponía bien las redes y hacía como una portería y de verdad era una Lo portería hacías que... muy elaborado, Juanpa, Sí, ¿eh? no, o sea, creo que en este caso sí la estética tenía mucho que ver para que se sintiera que hubiera algo, ¿no? O sea, no era cualquier portería, pues, ¿no? Tenía que caer bien en la red.
Y entonces cuando mi mamá salía le decía, papá, hay que jugar fútbol, ¿no? O sea, hay que ponernos ahorita al tiro y a ver, y pues órale, ármatela. Los mosquiteros de la casa estaban flojos por los balonazos que les daba. Y pues órale, organízate la portería, y organizamos por ahí 2 porterías y nos poníamos a pegarle a la pelota, ¿no? Y a chutar y a tirar y demás. Hasta que escuchábamos que llegaba mi mamá. Entonces era, guarden todo, órale, y mi hermano, mi papá y yo todos, órale, las sillas. Y ya obviamente llegaba mi mamá y nos veía, yo creo, todos rojos y sudando y así, ya sabía qué había pasado, ¿no? Pero todo era solapado por mi jefe, ¿no? Entonces, esas anécdotas ahí quedarán. No, qué increíble tener un cómplice así, ¿no? Sí, fue Qué cómplice. padre. Sí, no, me imagino tu mamá fue la más feliz. Tendríamos que hacer después un podcast, sería lo que callan las mamás, porque creo que todas las mamás de quienes les gusta el fútbol sufrieron por las paredes, vidrios, mosquiteros, todo. Claro. Sí, Sí, pobres. claro. Sí, ya ni se tenían que relajar al final, ¿no? No quedaba de otra. Oye, amigo, pasando a una sección por ahí de la entrevista, Regina, quien tú la conociste Sí, claro. así, Bebita. ya ahora con 7 años, le platiqué un poco de esta entrevista, de lo que tú haces, y ella me quiso hacer una pregunta para ti. Padrísimo. ¿Cómo se siente hacer su primera novela? ¿Y qué lo inspiró a hacer su novela? Qué bonita pregunta, además, de Regina, ¿eh? Fíjate que, digo, la sensación de la primera novela fue una, ¿qué te diré? Como haber hecho la tarea bien. Mira, O así sea, hacemos el ándale, comercial. exactamente. Y es justamente esa novela, Despídete del destino. Eh, Tenía como esa asignatura pendiente, la de escribir algo. Siendo lector, pensaba que podía escribir y pensaba que alguna idea ahí que tuviera sí la podía desarrollar. Entonces, eh, fue como haber hecho la tarea o completado un examen en tiempo, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de satisfacciones. Y que además me hizo sentir capaz de algo, aunque no sea la novela favorita ni mucho menos, sí me dejó algo muy claro, o sea, que podía desarrollar una idea y que podía escribir una trama y que podía darle un final y demás y tal. Y yo no había ni siquiera tallereado en algún lugar, o sea, no le había pasado estos textos o manuscritos a alguien. Después Fernando Luna, un amigo, un muy amigo, muy cercano, me hizo favor de revisarlos y con él talleré, pero nunca había ido a un taller, no había hecho absolutamente nada. Entonces, creo que cuando la vi terminada dije, oye, pues sí puedo escribir, sí puedo desarrollar algo, ¿no? Y la inspiración creo que pues fue probarme a mí mismo algo, que sí podía hacerlo, o sea, que podía ser capaz de algo, ¿no? Entonces, también me encontraba como en un punto de quiebre, pues, en mi vida y como que sentía que necesitaba un oficio creativo también, como para Okay. sentirme realizado, ¿no? Y siendo lector pensaba que podía escribir. Y además, ya después pensando en lo que había escrito antes, pues no es que partiera de ceros. Siempre que tomé una pluma me daba mucha satisfacción, me daba mucha felicidad poder escribir algo, o sea, que alguien me diera como este pretexto. Pero al no venir de una familia de artistas, me refiero a mi familia nuclear, aunque mi papá es un hombre muy creativo y mi mamá también, después lo supe, tenía una gran capacidad de desarrollar pensamientos por escrito, eh, pues cuando uno se siente ajeno a las cosas, pues también lo hace con menor inhibición. Entonces yo decía, mira, si esto no trasciende para mí, pues no pasa nada. O sea, si alguien me dice, oye, no sirves para esto, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Nada que perder. Nada que perder, exactamente, no tenía nada que perder. Y si bien la historia, pues no es la historia que hoy me hubiera gustado escribir como primera, pues le tengo ese agradecimiento, ¿no? Entonces creo que la inspiración partía de probarme algo a mí mismo, ¿no? Qué padre. Platicaremos un poquito más adelante igual de las obras que siguen, ¿no? Según yo, si me equivoco, me corriges, tiene 6 novelas hasta el día de hoy. Son 5 novelas,
5 novelas y algunos cuentos por ahí regados. Perfecto. Es Despídete del destino, Los de arriba, Zorros urbanos, Bien bajado ese balón y Quiero ver tu dolor. Las 5 novelas. Son las 5 novelas. Excelente, amigo. Oye, y regresando un poquito hacia este tema de la paternidad, ya, Juan Pablo, cuando te toca a ti, ahora sí que entrarle al ruedo, como dicen, ¿no? En el ambiente taurino. Algo que creo que coincidía en mi plática yo con María es en esta parte de cómo vive uno pues, la noticia de que va a ser papá y el embarazo, porque al final, y lo platicaba en otras entrevistas, pues eres una figura secundaria que acompaña, que igual vive con sus inseguridades, sus miedos, pero pues es el fuerte, ¿no? Eres el fuerte para que el barco siga su camino. ¿Tú cómo viviste el primer embarazo de Dani con Esteban? ¿Cómo fue la noticia? ¿Qué sentiste? Fíjate que en ese sentido, obviamente, pues mucha felicidad. Si bien, ¿qué te puedo decir? Creo que uno como hombre no asume la paternidad hasta que la enfermera te dice, ahí ¿Lo está. ves? Ajá, llégale, ¿no? Todo tuyo. Y a ver cómo le haces, ¿no? Ahí te va, ahí te va. Sí, creo que hasta entonces uno lo asume, porque antes de eso todo se enfoca pues en la mujer, ¿no? Y la atención y demás. Aunque podamos ver ultrasonidos y podamos ver todo esto y saber, oye, ya hay latidos, ya hay mucha preocupación por saber si ya hay latidos, si va creciendo, si está creciendo bien, etcétera. Pues creo que la mujer lo vive muy intensamente, pues, ¿no? O sea, en su humor, en sus cambios. Daniela, ese primer embarazo creo que le fue de maravilla, o sea, ella estaba feliz de estar embarazada y quizás fue muy metódico su embarazo, o sea, tuvo esos primeros 3 meses como de cansancio y demás, y luego a partir de ahí le fue muy, muy bien. Y algo de cansancio hacia el final, pero la verdad Sin es que tantos no, achaques. sí, no tuvo tantos achaques, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso facilitó mucho las cosas para todos, o sea, el que su humor fuera muy, muy positivo además, y pues, estaba muy contenta de ser mamá por primera vez. Eh, y cuando te dicen, oye, ya van a ser hoy, porque se adelanta unos días, te Okay. lo tenemos planeado para una fecha determinada, y empieza a perder movimiento, Ok. y ¿sabes qué? Nos dijo el doctor, váyanse rápido al hospital. Incluso les voy a decir que vayan con otro doctor para que les haga otro tipo de estudio. Y ese otro doctor, eh, Jesús Zúñiga, nos dice, ¿saben qué? Yo pienso que Roque Contreras fue el doctor que recibió a nuestros dos hijos. Ok. Dice, ya no los va a dejar salir. Nos lo dijo muy amablemente. Yo creo que ya no te va a dejar salir, Dani. Oye, aparte entras ahí como primerizos, ¿no? Claro, Y la uno es un dinámica bruto. no le entiendes. ¿Cómo que no va a salir? ¿Cómo va? Ya aquí me secuestraron. ¿Qué pasó, no? Sí, no, pues te pueden dar mil consejos y al momento se te olvidan Te todos, olvida ¿no? todo. Claro, se te olvida todo. O sea, Daniela hizo una maleta, creo que 2 meses antes, y cuando llegamos vimos que todo lo que tenía en la maleta no servía para nada, lo que había puesto. Oye, compa, y de Esteban a Luisa, ¿sí aprendimos la lección o no? Híjole, sí, yo pienso que sí, ¿eh? Yo pienso que sí, porque me tocó. Es más, yo pienso que ya no llevamos nada, o sea, al hospital ya fue así como, pues ya sabemos que necesitas 2 o 3 cosas y que todo te lo dan allá, o sea, tampoco hay que estresarse tanto, Y ¿no? los pañales ya. Sí, ya, mira, ahí te dan tu kit de recepción y tal. ¿Qué hay que tener aquí? Pues hay que tener pañales, hay que tener esto y tal. Para bien, pues tenemos familia que muy apegada, pues entonces, de los dos lados. Entonces, algo hacía falta y pum, lo tenías ahí en 5 minutos, ¿no? Entonces, de todos lados hubo atenciones.
Pero sí se aprendieron muchas lecciones de Esteban a Luisa, Esteban, sí. Oye, ¿y hay algo para ti que haya cambiado justo ya teniendo a Esteban? O sea, justo me decías esta parte de la paternidad, ya tú la sientes ya cuando, pues sí, cuando te entregan a tu bebé y ahora sí ya, señor, aguante los llantos, cambie pañales y todo lo que conlleva, pero ya teniendo esa experiencia, ¿con Luisa hubo algo que cambió? Todo ha sido más fácil, creo yo. Más sencillo. Yo creo que sí, la primera experiencia es más impactante porque uno no ha convivido con las desveladas, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Daniela, Daniela dijo, yo les quiero dar leche hasta que pueda, ¿no? Pero al menos 4 o 6 meses. Y, y entonces, pues era preparar estos biberones. Con Esteban alternamos algo ahí de fórmula y Claro. leche de Daniel y demás, pero sí hubo repartición, pues, ¿no? O sea, de labores. Entonces, yo soy muy madrugador. Entonces, Daniela me decía, pues tú levántate a tal hora, duérmete temprano, te levantas a tal hora y le sigues. Y era así, cada 2 horas y media Esteban ahí puntualmente nos echaba el llanto para comer y así, ¿no? Entonces, eh, Al pie de cañón. al pie del cañón, sí, él fue muy disciplinado en ese sentido, pues, ¿no? Y con Luisa, y creo que esas primeras desveladas sí, hasta físicamente las sentía más, o sea, como, ¿qué es esto? No hay un punto en el que dices, pues sí, es bien pesado y tal, y ya, ¿no? Y ya la edad ya no es la misma, Juanpa, ya nos No, pesan los años. sí, no, ya ahorita es lo que le digo a Daniela, y un tercero ya después de 39 años ya no es igual, o sea, O ya sea, estas ojeras sí, no. no son. Oye, amigo, yo veo fotos mías de cuando nació Esteban y me veía bastante malito, ¿eh? O sea, Ah, no, sí. sí, 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 carecía de horas de sueño y de no sé de qué más, pero sí. sí, pues Y, es parte de. y con Luisa creo que ya hasta disfruté más las desveladas, o sea, si me levantaba a las 3 de la mañana y yo le seguía en lo subsecuente, pues ya hasta ponía ahí Netflix, ¿no? Y ya sabía qué onda, y ya como que ya me sentía más experto, ¿no? Como pez en Eh, el agua, ahora sí. sí, lo disfruté. Es más, creo que cuando con Luisa dejó de pasar y que empezó a dormir corrido y demás, hasta extrañó un poco decir, mira, me puedo dormir aquí con ella, mientras yo veo aquí un poquito la tele y ella se relaja y se vuelve a dormir y tal. Sí, lo disfruté de otra manera con Luisa. Qué padre, amigo. Oye, enlazando un poquito tu pasión por la escritura o la lectura con esta parte de los hijos, ¿hay algo de tus novelas que te haya ayudado a ser mejor papá? Eh, Pues no, fíjate, Esteban, no sé, para mí el tema es más bien combinar el oficio, pues, de escribir y con ser papá y demás, porque por el contrario me ha costado más trabajo escribir desde que mis hijos están en cierta edad. Entonces, yo no sé si me ha hecho mejor papá o más geniudo, porque Esteban es muy madrugador, entonces ya no tengo hora para escribir Pero cuando... creo que tienes muy buenos mensajes. Por ejemplo, si no me equivoco, en Bien bajado ese balón, el mensaje principal habla mucho sobre lo que quieres hacer, ¿no? O sea, Es con la vocación, buscar tu claro, vocación. sí. Digo, me imagino que el momento en que escribes, pues también vienen a ti ideas o prácticas o cuestiones que a lo mejor visualizas que el día de mañana podrías Que hacer pudieran pasar. con Sí, claro, Esteban y con Luisa. exacto. Yo creo que en ese sentido los hijos sí te dan una visión distinta de lo que vale la pena en la vida, o sea, y en lo que tienes que enfocar a final de cuentas, ¿no? O sea, un hijo es un proyecto y es el proyecto con el que te casas desde que decides el embarazo hasta que te vas a morir, pues, ¿no? O sea, ya es un proyecto que no vas a abandonar. Aunque los hijos se muden a vivir a Noruega o a donde sea, pues seguirán siendo tus hijos, ¿no? Y uno querrá estar presente de muchas maneras, obviamente respetando los espacios de los hijos y demás. Eh, pero sí, es un cambio de visión completamente, ¿no? Y también te llenan de otro tipo de preocupaciones y te llenan de otro tipo de alertas y uno deja de preocuparse por nimiedades y por cosas que no tienen mucho sentido
Y creo que no que uno se abandone mucho en su atención personal, por ejemplo, pero tan poderoso es ese nuevo proyecto que llega a tu vida que pues sí tienes que como seleccionar, ¿no? Ahora qué va a ser, ¿no? O sea, hoy más con pandemia, ¿no? Uno tiene que seleccionar y acudir a pocas cosas. Eh, ya los hijos te requieren tanto que están primero ellos, ¿no? Y también Daniel y yo pues somos una pareja que disfrutamos mucho estar con ellos. O sea que ahora con la pandemia y tal han sido sus horarios de trabajo y los míos, hemos tenido que dividirlos de alguna manera. Entonces hay días entre semana en los que yo llego y ella se va y viceversa, pues, ¿no? Entonces no hemos tenido como tiempos así para relajarnos como antes, ¿no? De pareja, ¿no? La relación de pareja, digo, al Sí, en final. pareja y en pareja con los hijos también, ¿no? O sea, que se pueda vivir un poquito más eso. Eh, sin embargo, no sentimos que estemos pues en ningún tipo de desapego, sino que cuando hay momentos en los que podamos estar todos, órale, ¿no? Hay que aprovecharlos. Tenemos los fines de semana también y cosas de este tipo. Sin embargo, sí, pues cambian las formas en muchos sentidos, ¿no? Oye, Juanpa, ahorita justo platicas este tema que creo que es muy diferente a como lo vivieron nuestros papás, nuestros abuelos en cuestión justo de la convivencia y de los tiempos que Ujú. dedicamos a los hijos y a nuestra pareja. Ahora, y lo platicábamos antes de entrar aquí al Ujú. aire, pues la mujer también tiene un movimiento actualmente y creo que es lo mejor en búsqueda de esta independencia, esta individualidad, este progreso, este éxito personal. Ujú. Y lo decíamos, al final nosotros como pareja, como papás, pues ayudamos, aportamos un granito de arena justo en esta convivencia, en esta crianza con los hijos. ¿Cómo ves Sí. este cambio en la actualidad? Y aparte, tenemos ahorita otro cambio por el tema de la contingencia, ¿no? Que también nos ha orillado a adaptarnos a otras cosas. ¿Tú cómo ves justo en la actualidad este rol de paternidad que se ha ido modificando? Pues digo, a mí me parece maravilloso, Esteban, porque creo que había supuestos, ¿no? Y entendidos en otras épocas. El hombre salía a trabajar, la mujer se quedaba en la casa, cuidaba a los hijos y tal, y las obligaciones eran distintas, ¿no? Uno llevaba el dinero y la otra se encargaba de todo, o sea, los papás no se involucraban en el tema de los hijos. Y creo que esta eh, división también de roles y de hacer las cuestiones más equitativas, a todos nos beneficia a final de cuentas, ¿no? Las mujeres de nuestra generación que pretenden ser madres y que quieren ser madres, pues ya traen como por default este instinto de maternidad, ya lo traen más incluso en el rol social. Y el papá no, o sea, los papás creo que hemos tenido que aprender a ser papás, ¿no? O sea, no nos educaron, nuestros papás, aunque nos hayan dado mucho, no nos educaron para ser papás y a las mamás de alguna forma sí se les ha educado como en esta maternidad, ¿no? Claro, Eh, entonces, digamos que somos nuevos, neófitos en el vamos oficio de ser papás. aprendiendo. Estamos aprendiendo, entonces sí, en ocasiones hay cuestionamientos hacia uno mismo, ¿no? De qué debo hacer, o sea, está bien que haga esto, está bien que haga lo demás también. Y también conozco parejas en las que no se les permite a los papás acercárseles a los hijos, ¿eh? O sea, también este tema no viene nada más del hombre, también hay mujeres que dicen, no, yo no le suelto a mi hijo, o sea, Claro. ¿sí me explico? Entonces, también creo que nosotros nos ha tocado asumir ese rol y qué grandes ventajas podemos tener, pues parejas que nos ayuden y que nos auxilien las cosas son así, ¿no? Y vamos aprendiendo juntos a hacerlas y te enseño un poco a ser papá. Entonces, pues para mí es enriquecedor porque además, pues, digo, vida solo hay una y a mí me daría mucha tristeza el día de mañana decir no aprendí a ser papá, ¿no? O sea, no di quizás lo mejor que podía. Sí, en ocasiones hay veces que digo, pues
me hubiera gustado tomar la situación así o haber hecho esto y tal, pero pues es parte del mismo aprendizaje, ¿no? Claro. Y Y como creo que experiencia, pues es maravillosa y sí, única. totalmente de acuerdo, es algo que te cambia y mucho de este proyecto busca a través de estas voces, ¿no? Como la tuya, tener estos ejemplos donde buscamos ser esta parte complementaria, ¿no? Y complementaria me refiero Sí, a venir a sumar, ¿no? Venir a sumar sí, también hacia los hijos, que creo que es algo muy importante, ¿no? O sea, venir a sumar a la familia, a la pareja, a los hijos, a los hermanos, en fin, que creo que en la actualidad hay tantas herramientas, ujú, hay ujú, tanta información que, como dices, no sabemos, la podremos buscar, a lo mejor no sabemos los medios o algunas cuestiones específicamente en qué puntos tocar, pero así como hay contenido positivo, pues también hay contenido negativo y creo ujú. que la intención justo de este proyecto es buscar encauzar un poco y tener estas experiencias que ustedes nos hacen favor de compartir en cuestiones positivas, ¿no? Hablando de esto, quisiera preguntarte, ¿hay algo que tú hayas consumido, libros, cursos, videos, que te hayan ayudado a esta parte o esta guía de mejorar el hecho de ser papá? Ay, Esteban, fíjate que nunca, o sea, y ahí no sé si me hubiera gustado, quizás, porque me gusta mucho aprender, o sea, y me gusta mucho el estudio de las cosas, digo, de las cosas que me interesan, pues aún más, ¿no? O sea, ya a esta edad uno estudia lo que le interesa nada más. Eh, Sin embargo, nunca, no, o sea, no he consumido algo, pues, que sea como Tan estos específico, talleres o ¿no? cursos, ajá. ¿Sabes qué? Fue útil acompañar en algunas ocasiones a mi esposa Daniela y a Esteban a sus clases de estimulación temprana y cosas del tipo, y que no fueron muchas, a lo mejor habré ido a una o dos, o a presentaciones que se hacían o de este tipo, pero creo que soy un tipo observador, entonces de la observación también nace la curiosidad por aprender, ¿no? Y también soy un tipo práctico, entonces pues yo pienso que me tocó practicar sobremanera con Esteban, pues, ¿no? Pobres de los primeros hijos, les Estamos toca. encima de ellos, sí. Ajá, sí estamos encima de ellos y a veces yo digo, pobre Esteban, o sea, le tocó los papás primerizos son muy distintos a los papás ya con el segundo hijo, ¿no? Y con los Sí. terceros también y demás. Entonces, pues, aunque hay mucho material alrededor hoy en día, Esteban, te confieso que nunca hice algo, pues, ¿no? O sea, quizás ha sido en mi caso muy atinado, pues, tener el consejo, por ejemplo, de Daniela, tener el consejo que tuve en su momento de mi mamá, tener el consejo de mi papá, de mi suegra, de mi cuñada, mi concuño, de mi hermano, etcétera. O sea, en ese sentido, hay mucha gente alrededor de la que observamos cosas, de la que aprendemos cosas y demás, ¿no? Entonces, la paternidad también es un juego que cambia tanto, es un juego de ida y vuelta, ¿no? Que digo, a veces siento que si me pusiera a leer un libro sobre paternidad y demás, yo iría en el primer tiempo cuando mi hijo ya estaría en tiempos extras, pues, ¿no? Sí, 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 creo que es complicado. Al final, digo, resalto mucho que tienes justo este interés y esta convivencia, ¿no? Con Esteban y con Luisa. Te he escuchado también decir que para la parte de tus novelas, y ahorita me lo confirmas, Ujú. que buscas mucho la retro, ¿no? De tus cercanos, de tu familia. Al final, sé que también son muy unidos como familia. Tu familia viene de Los Altos, mi esposa es de Los Altos y sé que son también familia así. Eh, pero, pues, buscas, me imagino, también esta retro en el sentido de las decisiones que tomas con tus hijos, ¿no? Que es lo que me compartes ahorita Sí, de buscar ese consejo y no ser egoísta en el pensar que uno tiene, pues, toda la razón. sí, claro. Sí, y más o sea, en la paternidad uno tiene que aprender o sea, que la va a regar, ¿no? En muchísimas cosas. Y
también, o sea, por esto estas cosas que uno habla, que se hablan medio de broma a veces, ¿no? De las mamás que tienen tantas culpas y demás, pues quizás los papás de esta generación ya lo comprendemos un poco más, ¿no? Los porqués, o sea, la responsabilidad de formar a un niño y de la repercusión que puede tener una palabra o un comentario o un actuar o demás sobre los hijos, pues es invariable, ¿no? Y sí, fíjate que en el caso de las novelas, lo que hago es, primero, platico estas ideas, como estos argumentos con Daniela, que tiene como un sentido fino de las historias, de la narrativa y demás. Y con mi papá, que es muy creativo, aunque a veces los temas de los que escribo no son de su total agrado, pero pues, voy y las reboto con él, ¿no? O sea, siempre que tengo ideas de algo y tal, voy a ver cuál es su reacción. Sí me interesa saber cuál es su reacción. Al final, pues digo, quizás las acabo haciendo porque también me enseñó a ir un poquito, a tener como esa libertad, ¿no? Claro. Oye, y Con mi hablando de hermano novelas, igual. ¿Mande? y hablando de novelas, por ahí no he leído Quiero ver tu dolor, pero comentaste, y no voy a spoilear a la audiencia, que se basa en una ucronía sobre el ascenso, ¿no? De León. Ajá, Del exacto, equipo de sí, que León. viene al inicio, ¿no? O sea, se habla de esta ucronía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado ¿Qué hubiera pasado si el León no hubiera ascendido? en este caso son los Esmeraldas, ¿no? Si Exacto. los Esmeraldas Fútbol Club no hubieran ascendido en el Y de ahí empieza 2012. esta novela negra, ¿no? Me dices que así, Exacto, es una así es novela el negra, es género. sobre un asesino serial. Exactamente. Y, Oye, hablando de esta parte, tú eres apasionado del fútbol, eres apasionado del Club León. ¿Qué harías si a Esteban no le gusta esta parte del fútbol y del Club León como tal? no, pues le aplicaría la de la naranja mecánica, o sea, lo pondría de 24 horas con sin cerrar los párpados frente a la Premier League, hasta Tu que le cuarto de guste. verde, Ajá, bien relajado. amigos le buscarías que se llamen entre Luis, Ignacio. Ajá, sí, y Ronaldinho, algún Ronaldinho por ahí, no sé. No, la Ahí le verdad es dicen el que ahí Chapo, el Gallito el y puros gallito, apodos que vayan así. por supuesto, ¿no? Que algún Ambriz, no sé, por ahí. Exactamente. Fíjate que obviamente me encantaría que fueran futboleros los dos, Luisa y Esteban, o sea, me Claro. encantaría que fueran futboleros, porque al final se vuelve un vínculo, ¿no? Que creas a partir de los gustos y de la identidad, sobre todo. Pero tampoco me va a quitar el sueño si no son futboleros, ¿no? O sea, quizás si mi hijo de repente le gusta el básquetbol, pues más bien a mí me tocará entonces volverme un Basquetbolero. aficionado del básquetbol, ajá. Oye, ¿y le gusta el básquetbol o qué pasiones ves que tienen Esteban y Luisa, pese a que están tan chiquitos ahorita? A Esteban le gustan mucho los idiomas, o sea, él eh, muy chico nos dimos cuenta que tenía facilidad para hablar inglés. Ok. Y como que le gusta mucho y le gusta mucho hablar en inglés y sus clases son en inglés y tal, entonces lo disfruta, o sea, todo lo ve en inglés, los libros que tiene ahí y tal son en inglés y demás, entonces como que esa parte le gusta mucho y dice que quiere estudiar algún otro idioma después, Qué entonces, padre. ajá, creo que por ahí tiene mucha facilidad de palabra, como te decía de mi papá hace un momento, o sea, no le para la boca y es muy analítico, o sea, como que ese tema de la palabra y demás lo lleva a analizar mucho las cosas. Entonces, creo que es muy pronto con él, como para saber qué le puede. Hoy de repente quiere jugar fútbol y le gusta y se pone a Sí, sí. chutar y demás, pero a la Pero los vez, idiomas es algo que se le da. sí, es algo que se le da y que le gusta. Entonces, quizás algo parecido a esto, tal, no sé qué vaya a ser, igual sus gustos cambian en 2 años, ¿no? Y es totalmente otra cosa, o ama el fútbol y tal, pero como tal, con los niños esa edad es difícil, ¿no? Porque lo que les apasiona, pues, ser Power Rangers y ninjas y cosas de este tipo, ¿no? Ser Hay mucho la niños. fantasía. Claro, o sea, aquí lo que me gustaría es que no perdiera esa habilidad, pues, de jugar, ¿no? Que lo lleve a ser creativo el día de mañana en lo que se quiera él desarrollar,
pero creo que, o sea, la gente creativa le aporta mucho a los objetivos, ¿no? Oye, y Luisa y Esteban, ¿qué tal es su relación ahí? Digo, Luisa tiene 2 años, se llevan 3 años por ahí con Esteban. Sí, bien, se llevan muy bien, o sea, se quieren mucho, se divierten juntos, ya está en una edad en la que pueden jugar juntos, o sea, Esteban ya la jala a jugar y ya hay como esta, Convivencia. ya hay convivencia, ¿no? Entonces, Padre. espero que puedan ser buenos hermanos, o sea, eso ya es algo que nos toca a Daniela y a mí, pues afrontar, ¿no? El que sean buenos hermanos y tal, ¿no? Serán los únicos hermanos que tendrán. Entonces, sí, Y que como ojalá que decías, puedan. al final también el proyecto de ser papá, pues es algo para toda la vida y el ser hermanos, pues también es para Sí, toda la vida, ¿no? El que es se lo, es lleven. lo, es lo primero y quizás último que les puedas dar, ¿no? Entonces, Sí. al Pues hermano tú lo siempre lo van tienes a en tener. carne propia con Gerardo, ¿no? Sí, Que yo tú lo tengo igual. Y, también. ahí, y mi papá también siempre, los dos, mi papá y mi mamá se preocupaba mucho también por eso. Y mi papá hasta la fecha siempre es, ¿no? De vayan juntos, hagan esto y tal. Y la verdad es que Gerardo y yo nos llevamos muy bien, o sea, nos queremos muchísimo y nos disfrutamos mucho como hermanos y nos gusta nuestro humor y demás. Entonces disfrutamos mucho también ser hermanos, o sea, es un gran hermano, mi carnal. Entonces, sí, los últimos partidos de fútbol, los últimos años de fútbol eran con él. Qué Nos padre. íbamos Espero al estadio. conocerlo pronto, Juanpa. No tengo el No, gusto. te lo presentaré, por supuesto. Sí, Oye, claro. amigo, preguntarte en esta parte de educar o de criar, ¿qué valores para ti consideras como prioridad? Eh, digo, al final creo que son respuestas muy sencillas, pero quizás hay tantos valores, ¿no? Universales que es difícil seleccionar alguno que me llenaría de satisfacción, pues, y que creo que les puede facilitar muchísimo la vida, es el respeto, la tolerancia. eh, Sobre todo, ¿sabes qué, Esteban? Que sean tipos empáticos, o sea, precisamente que esa tolerancia los lleve a empatizar, a ser sensibles con el medio, con lo que está a su alrededor, que no vivan pues en una burbuja creyendo que son ellos y ya, ¿no? O su pequeño entorno y ya, sino que Claro. lo que ocurre aquí pues repercute en todas partes, que somos parte de una sociedad y me gustaría mucho, o sea, recalcar esos valores. El libre pensamiento también, o sea, aprovechando que te platicaba de Esteban como un ser analítico, pues que tenga libre pensamiento, ¿no? O sea, que sean capaces de cuestionar todo lo que sucede y de fundamentar lo que no les parezca pues de ser elocuentes en sus decisiones. Luisa tiene el gran valor de la rebeldía y es algo que me encanta que sea así, ¿no? O sea, que cuando ella quiere negar algo, dice no y ya, ¿no? O sea, no hay manera de que la muevas de ahí. Y a la vez los dos son muy alegres y son muy felices, entonces me hace pensar que tienen las herramientas como para pensar libremente, ¿no? Y aprender y equivocarse y que siempre tengan ánimo de estudiar, pues de analizar, de capacitarse, de ser críticos, pues, ¿no? De Creo mejorar, ¿no? que eso es lo que de que aprendan a trabajar, a ser útiles, pues es lo que me encantaría que disfruten de ser útiles, ¿no? Que Ya le encuentren sacaste gozo. un abanico extenso, Juanpa, de valores, pero digo, al final empezabas diciendo que creo que los ves como algo general, ¿no? O obvios. Sí, Eh, y creo que al final vemos tantas ideas, tantas cabezas, tantas experiencias que, bueno, escucharlo de alguien como tú tan claro, pues nos ayuda un poquito, ¿no? Lo no, mejor gracias, amigo. yo comparto un poquito, por ejemplo, el tema de rebeldía. A mí al principio con Regina, y hasta la fecha lo sigo trabajando, me cuesta porque es una niña muy auténtica, pero de repente cuesta esto de que te diga, no, oye, pides algo, ¿no? O tú das alguna instrucción y es no, y uno creció acostumbrado, bueno, yo crecí acostumbrado a esta parte Obedecer más. de obedecer. Entonces, esto que tú lo ves en positivo, a mí por ejemplo, me ayuda como a verlo en otro entorno, ¿no?
Bueno, oye, ya Regina aprenderá a discutirte, ¿no? Y te dirá, papá, Ya, pues no ya. por esto, ya, y no te va a quedar de otra, o sea, no vas a tener manera de... Ya Aparte a ti te debate, tocó, gana debates, y te tocó niña, la primera es niña, o sea, además pues, te tienes que doblar, o sea, no... ya, tú ya ya, nos encontró. ajá, sí, por supuesto, Sí, como debe ser, Esteban. sí, no disfrutarlos. La verdad es que es, como dices, es algo increíble. Y me gustaría a mí pedirte, amigo, por último, como mi última pregunta latosa, en 3 palabras, tú me puedas decir qué significa para ti ser papá. Eh, quizás sea, quizás sea, Esteban, la experiencia más rica que he tenido, o sea, si lo dijera así, son esas tres, la experiencia más rica, más enriquecedora, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, a partir de ella vienen muchas cosas, ¿no? Hace rato me preguntaba sobre de qué manera repercute, por ejemplo, en la narrativa, ¿no? En las historias y todo esto, y pues de alguna manera soy otro muy distinto al que era hace 5 años gracias a mis hijos, ¿no? Y a mi esposa. Eh, y creo que esa experiencia es después saber capitalizar esa experiencia, ¿no? O sea, darle como el conocimiento real a las cosas y pues también saber que nos falta toda una vida. O sea, aunque yo ya cerca de mis 40 años digo, mira, quizás estoy en la mitad de mi vida, ojalá así sea, pues la siguiente mitad se va más rápido, ¿no? Entonces, Juanpa, para tener casi 42 hijos, te veo muy bien conservado, ¿eh? Mira, muchas gracias, amigo. ¿Qué te tomas, encantado. amigo? ¿Qué te mando? ¿Qué te mando a tu No, casa? después nos vamos a poner de acuerdo para Eso, echar unos drinks. eso Ya bien. fácil 7 años sin vernos, Sí, sin saludar. exactamente, exactamente, ya Casi, hace falta. ya hace falta actualizarnos. Pero bueno, amigo, ¿dónde te puede seguir nuestra audiencia? Sé que tienes ahorita 2 proyectos por ahí, la nueva edición de Los de Arriba y Quiero ver tu dolor. Sí, ¿Dónde puede sí. nuestra audiencia por ahí seguirte y adquirir estas ediciones? Si ahí tu público, mi querido Esteban, anda en Twitter, me encuentran como @jupa_torres. ¿Ok? Viene en Facebook como Juan Pablo Junto Torres o Jupa Torres, creo que si después del / dan Jupa Torres les debo aparecer por ahí. Y en Instagram, tal cual, Jupa Torres, @Jupa ¿En cuál Torres. estás más activo? ¿En las 3 estás? En las tres estoy igual de inactivo, Me queda claro pero, porque para pero, ponernos de acuerdo pero, ahí jugamos entre todas. sí, pero de repente aparezco por ahí. Entonces, obviamente, si alguien me manda un mensaje y tal, hay veces que me tardo años en contestar porque no las estoy. Y lo peor es que creo que siempre aparezco en línea porque así, luego uno Los como que dejas abierto. si uno está logueado siempre en Facebook, ¿no? Entonces a mí se me hace que uno en Messenger estoy ahí siempre activo, pero pues nunca lo reviso ni nada. Pero si alguien me quiere contactar por ahí en algún momento, con gusto Yo ahí pondré etiqueto tus atención. cuentas en las publicaciones para que sea más fácil el acceso Bien, a órale. la gente que nos escuche. Te lo voy a Y agradecer, tus amigo. libros, ¿dónde los puede comprar la gente? Mira, aprovechando aquí, no venía preparado, pero mira. Esta es la Famoso. edición conmemorativa de Los de Arriba, que ni siquiera le he desenvuelto. Es una edición de editorial Gato Blanco Ok, y de Paloma como ilustradora. Y este es Quiero ver tu dolor, ¿no? ok. Que también es ilustraciones de Mario Bernal y de editorial Gato Blanco y de Al Revés, que es editorial Gato Blanco es una editorial de la Ciudad de México y Al Revés es una editorial catalana que tiene su línea editorial con novela negra y demás. Entonces, ellos hicieron el dictamen de esta novela y después la edición y demás lo hizo Gato Blanco. Perfecto. Estás debutando en novela negra entonces, Juanpa. Sí, así como uno de repente dice, voy a ser papá a ver qué pasa, uno Así. también sí dice, hoy voy a hacer una novela de fútbol, luego voy a hacer una novela negra y a ver qué. Que va saliendo. Así como tú Sí, nos van das cambiando. la patadita de la suerte en este proyecto, pues igual, de Bien, nuestra parte, todo eso. el éxito del mundo. Te Yo igual agradezco, amigo. pondría
voy a poner los links para que igual tengan esos accesos. Sí, por favor. En Amazon. Están en Amazon, ambas las encuentran en Amazon y pronto van a estar en Librería El Sótano, me parece. En abril, esperamos. Lo ponemos ahí, si quieres, ahí para que sea más fácil en los comentarios y que Bien. toda la audiencia lo pueda ver más fácil y dirigirse a comprar estos libros. Y pues de mi parte, Juanpa, agradecerte muchísimo estos minutos, esta gran entrevista. Al contrario. Muchísimas gracias, amigo. Lo que sea que necesites, igual aquí estamos. Y como dirían en el norte, eres un padre a toda madre. Muchas gracias. Igualmente, es recíproco el pensar porque sé lo que ha sido para ustedes y también, pues, que tengas ese reconocimiento de que eres un padre a toda madre. Y no, María igual, una gran mamá, y pues Regina, tu niña hermosa, ¿qué te puedo decir? Que sigan así muchas como gracias. Familia y que tenga mucho éxito el proyecto de Echemos Despadre porque está padre. Gracias por escuchar este episodio. No olvides seguirnos en redes sociales y si te gustó, suscríbete y comparte para que sigamos echando despadre juntos. Gracias.